Este 13 de septiembre se cumplen 178 años de lo que conocemos, por lo menos en los libros de texto, como la gesta heroica de los niños héroes. Bueno, pues hoy en Cambios tenemos niños y niñas héroes y heroínas. Niñas, niños, jóvenes que pues nos van a contar la otra parte de la historia, es decir, la historia de ellos, la historia de cómo un joven puede hacer cambios en este país. Hace unas semanas tuvimos un programa especial con personas de la tercera edad, como le dicen, destacados. Pues ahora tenemos personas pues muy jóvenes, también personas muy destacadas. Así que Cambios muy juvenil en este día en homenaje a los niños héroes. Y lo único que sí sé es que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Hoy vamos a hablar de los nuevos niños, niñas y jóvenes héroes. Es decir, que hacen, no solamente que estudian, no solamente que hacen deporte, no solamente que hacen actividades, sino que también participan en muchas otras cosas. Así que esta es una selección de algunos de estos jóvenes y pues ya tú ya has venido varias veces. Ya nos conocemos perfectamente bien, pero para la gente, cuéntanos un poquito tu historia, cuántos años tienes, qué estás estudiando, qué has hecho. Mi nombre es Fernanda Viramontes, tengo 21 años de edad, soy escritora de un libro, bueno, en realidad de 3, pero uno de ellos con más de 500,000 copias, ejemplares, y asimismo mi activismo me ha llevado a ganar el premio estatal, nacional e internacional de la juventud y el internacional en la materia de derechos humanos. Pero bueno, además de eso soy una estudiante y soy una chica muy apasionada y con una misión de cambiar el mundo. Bueno, ahora nuestra pequeñita es Alondra. A ver, cuéntanos, Alondra, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 10 años y soy ajedrecista. Juego desde los 6 años, internacionalmente desde los 7 años. Y pues he ido a varios internacionales, nacionales y a locales. Y en nacional soy la mejor de mi categoría. Internacionalmente soy como tercer lugar y sexto lugar. Bueno, ¿tú estás en qué año de la escuela? En sexto. Pero deberías de estar en... Quinto. ¿Y por qué? ¿Por qué te saltaste el quinto? Pues porque normalmente en la escuela siempre me aburro mucho porque unos de mis salones también están retrasados en una cosa, no entienden algo, siempre no están poniendo atención y casi nunca aprendí, casi siempre vemos lo mismo. Por eso es que me adelantaron y aparte pues porque sí tengo un IQ alto. Sí, o sea, de cuarto en lugar de pasar a quinto pasaste a sexto. Sí. Pues a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Así que espero que te vaya bien, porque sí me costó trabajo adaptarme, porque dije, ¿por qué estoy aquí? Y sí me costó trabajo adaptarme. ¿Te has adaptado bien? Sí. ¿Sí? He ido mejor. ¿Y tu IQ cuánto es? 131. Muy bien. 10 años de nuestra querida Alondra. Luis Eduardo, ¿tú tienes cuántos años? Yo tengo 17 años. Actualmente estudio la preparatoria. Soy un estudiante de la UDG, orgullosamente. Y me dedico principalmente a mis estudios, pero tengo un sueño como estudiante y como persona, que es ser músico y cambiar el mundo con la música. Ese es mi principal objetivo actualmente. Bueno, ¿qué tipo de música haces? Principalmente, actualmente estudio música clásica, por así decirlo, música académica, y quisiera seguir con mi estudio de música, es lo que espero. ¿Pero hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres llegar a hacer? Yo quisiera que la gente se dé cuenta de muchas veces cuando alguien habla de la música, no se toma en serio lo que es la música o el ámbito musical, o a los músicos no los tomamos en serio. Entonces yo quisiera ser un ejemplar, ¿no? Para que se cambie ese pensamiento. Sí. Ahora, cuando pues el tipo de música que hay actualmente, cuando dices, pues yo quiero dedicarme a la música clásica o lo que sea,
no se te quedan viendo como diciendo, ay, no, pobre. Sí, sí. Pero tú vas a seguirle. Así es. ¿Y también compones? No, actualmente no compongo, pero estoy estudiando. Para eso. Sí. Bueno, también tenemos a Vanessa, obviamente, pues de la UDG, Claro. con su uniforme, porque tú eres, ¿qué? Yo soy Vanessa Villalobos, tengo 23 años y soy deportista de alto rendimiento en la disciplina de bádminton. Bádminton es un deporte de raqueta con un gallito. El clásico del gallito, Ajá. que normalmente lo hacemos para cotorrear, pero este es Como en serio. recreación, pero este es profesional. Llevo alrededor de 11 años practicando el deporte. Es muy bonito, empecé de muy chiquita. ¿Y por qué bádminton? ¿Por qué no otro deporte? Fue casualidad, ahora sí que el destino me llevó al bádminton. Yo practicaba taekwondo y daban cursos de verano. Ya ve que los niños en verano somos un remolino. Entonces me mandaron a los cursos de verano de bádminton y me gustó mucho. De ahí me fui a la escuela del CODE, que es una escuela especializada para atletas, en donde nos concentran y tenemos 2 entrenamientos en el día y la escuela en medio. Y me gusta mucho, he competido nacionalmente e internacionalmente. Y aparte de ser deportista, también soy estudiante, estudio la licenciatura de Cultura Física y Deportes en la UDG. Muy bien. ¿Y cómo eres estudiante? Bien. Muy bien también. Muy bien, muy bien. Bueno, nada más el bádminton es uno de los deportes más rápidos, ¿no? De reflejos, ¿no? Sí, de hecho es el deporte más rápido del mundo en raqueta. El gallito llega hasta, creo que el récord es como 500 kilómetros por hora. Y inclusive en los pasados Juegos Olímpicos en Francia, resultó que las transmisiones de bádminton tuvieron más rating que transmisiones de otros deportes, porque la gente no lo conocía, no había visto cómo se juega pues, de una manera así vertiginosa, ¿no? Y es muy entretenido ver cómo es muy rápido, es muy, muy entretenido y muy padre. No, y además de que ahí destacan gente de países que normalmente no estamos acostumbrados, ¿no? Sí, Pakistán, claro. India. Todos los asiáticos, China, Japón, son potencia. ¿Tú ya has jugado contra ellos? Sí, alguna que otra vez. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, todavía nos falta, pero vamos bien. Muy bien. Bueno, nuestro veterano de esta mesa es Álvaro Quiroz, un gusto para servirle. Yo soy activista por los derechos humanos de las personas en situación de calle. Soy cofundador y representante de la organización Brigada 12, que apoya a personas en situación de calle bajo un modelo completo de reinserción social en México, Estados Unidos, Colombia, que se expandió a otras partes del mundo. Y también soy fundador de Iris Art, que es una iniciativa que creé para apoyar a causas sociales de activistas y organizaciones civiles desde cualquier parte del mundo por medio del arte. También represento al Young Activist Summit, o la Cumbre Global de Jóvenes Activistas, siendo reconocido el año pasado como uno de los 5 jóvenes activistas más importantes del mundo por medio de la cumbre en Suiza. Y pues a partir de eso, entre foros globales, representación en las calles, trabajo con los niños, los jóvenes, las mujeres, buscamos dignificarlos desde aquí, Guadalajara, el estado de Jalisco, México y cualquier parte del mundo. Bueno, la situación de las personas de calle o en calle, pues, ¿cómo la ves en estos momentos? Porque hemos notado inclusive mucha violencia, muchos asesinatos, muchas muertes, muchos heridos. Sí. Muy mal, muy mal. O sea, va de mal en peor. Yo como persona externa e interna, me refiero interna de que yo lo vivo en primera mano, ¿no? Se habla mucho de estadísticas, de datos, pero yo vivía en las calles y yo no soy un dato, yo soy un ser humano. Entonces, ¿pero por qué vivías en las calles? Por distintas circunstancias. El tema de estar en las calles no significa nada más el consumo de alguna sustancia de droga o de alcohol. Yo tengo una compañera que vive conmigo, que la rescatamos de las calles y que ella nos contaba cómo genera una adicción para evitar que fuera abusada o no sentir el abuso mientras dormía en las noches. Y ahí sí generó su adicción y de esa adicción tuvo hijos por abuso. Y las variaciones son infinitas. Yo en mi caso fue por el rechazo que viví en mi ciudad de origen y que vine para acá para buscar mejores oportunidades y estudiar en la universidad, pero no lo encontré. Fue en una casa hogar, en un centro con una agrupación de autoayuda, con una comunidad, que era la comunidad Somos Despertar, que me tendieron la mano, me ayudaron a estudiar la carrera y a salir adelante, que como tal yo generé esa empatía por el entorno en el cual yo viví para poder empezar a luchar y a darle voz y voto a quienes creyeron nunca haberla tenido.
Sí, porque no puedes hacer un estudio de esto si no lo has vivido, ¿no? Totalmente. Yo considero que no se puede hablar de lo que no se conoce. O si se hace, se habla desde la parte de la inexperiencia. Y siempre que tocan esos temas, yo les digo, probablemente yo no sea el conocedor de todos los datos porque pueden ser muy inciertos, pero yo sí te puedo contar las historias de mí, de mis amigos que se convirtieron en mi familia, que venían de esa situación y de muchos otros que no pudieron librarla. Bueno, pues ahí están estas historias, como pueden ver son jóvenes destacados en diferentes áreas y pues Fernanda, tú te identificas también con las causas de los derechos humanos, pero principalmente con las mujeres, ¿no? Así es, mi labor ha sido en pro de las mujeres y las niñas, principalmente a raíz de mi primer libro, que precisamente lleva por título Azul o Rosa y cuestiona diversas situaciones que yo vivía a mi alrededor como una niña y que en ese entonces yo no les ponía el nombre de desigualdad de género, ¿no? Al profundizarlo, pues tuve la oportunidad ya de tener más de 350 conferencias alrededor de los 32 estados de la República y algunos países del mundo, y es mi misión de vida en este momento. Sí. Bueno, yo te conocí justamente a la edad de Alondra, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es. Hoy estoy muy feliz porque al conocer a Alondra tras bambalinas me veo muy proyectada en ella, me veo muy identificada con su talento y sobre todo con sus ganas de comenzar su proyecto sabiendo que nunca es muy tarde ni muy temprano para comenzar. Y digo, tenemos talentos distintos, desde esa individualización que yo respeto mucho de Alondra y mía, pero me parece increíble estar en una mesa de jóvenes tan talentosos y también pues verme reflejada con sus causas y sobre todo con su compromiso de vivir en un mundo mejor. Bueno, Alondra, entonces tú pues ahorita estás empezando a vivir, estás muy chiquita todavía, pero ya tienes más o menos una idea de a qué te gustaría dedicarte. Sí, pues de hecho yo quisiera trabajar en la NASA. Quiero estudiar ingeniería aeroespacial porque a mí me encanta, aparte de ajedrez, una de mis cosas favoritas es la robótica, programar cosas. De hecho, tengo una clase de robótica a la semana y me encanta hacerlo. De hecho, cuando estaba chiquita me gustaba y no sabía que era programación, pero igual quiero trabajar en la NASA programando los aviones, los cohetes. Quisiera, eso es lo que quiero hacer, pero más aparte, en el ajedrez quiero ser gran maestra. En el ajedrez, de hecho, conocerían más la FIFA, que es el fútbol. Para el ajedrez sería FIDE. Entonces en la FIDE hay 4 títulos internacionales, que es candidata a maestra, FIDE, maestra internacional y gran maestra. Y yo quisiera ser gran maestra. Por ahora soy candidata a maestra. Bueno, todavía no tengo ya lo gané, ahora tengo que liberarlo con 1800 de puntos, que en el ajedrez sería rating o elo. Entonces... O sea, ya tener el título de gran maestra así tan chiquita. Esa sería ahorita la meta principal. Sí, pues de hecho ahorita el campeón del mundo de ajedrez rompió el récord del más joven, tiene 18 años y él es gran maestro, así que yo quisiera hacerlo un poquito más antes y pues tal vez también ser campeona del mundo. Eso sería mi sueño sobre el ajedrez. Bueno, pues como pueden ver, muy talentosos todos estos niñas, niños y jóvenes. Y pues, ¿cómo le hace un joven en este país con tantas carencias, con tantos problemas, para salir adelante y para cumplir con sus sueños de lo que sea? Así como los sueños de Alondra, de Fernanda, de Luis Eduardo, de Vanessa y de Álvaro. Lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, hace muchos años hicimos un programa muy semejante a este, pero en un programa de radio, con niños, justamente con más o menos la misma idea. Y uno de esos niños, pues es, ¿cómo se llama el bailarín famoso? Isaac, ¿cómo se llama? Que es muy famoso, ahorita no me acuerdo muy bien, que es muy famoso a nivel internacional, representando justamente a Jalisco. Y bueno, pues así también estaba muy chiquito como Alondra y como otros niños que pues han cumplido con su sueño. Bueno, a ver, cuéntanos Álvaro, tu situación es diferente porque cuando tenías la edad de Alondra, 10, o más o menos a qué edad te saliste de tu lugar y 17. ¿Cómo fue? 17. 17. Yo venía arrastrando una situación de bullying, rechazo, carencias. Entonces yo buscando mejores oportunidades de vida me vine a Guadalajara
para estudiar la universidad, pero no tenía las opciones. Entonces, mi estancia en las calles fue muy efímera, pero al raíz de ser rescatado en una casa hogar, es donde yo empiezo a conocer las historias de terror, porque eran historias de terror, pero reales, de lo que se vive en el bello país que nos rodea. Entonces... Pero el bullying, a ver, cuéntanos, ¿qué te hacían o qué? Pues es que la situación del bullying era más el tema del rechazo, apodos, no ser pertenecido a ningún grupo social, por ejemplo, eran muy despectivos. Yo a raíz de eso tuve 3 intentos de suicidio. Justamente hoy conmemorando el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. El primero fue a los 10 años, 8 años, 10 años aproximadamente. El segundo fue a los 13 y el tercero fue a los 16, 17, cuando ya estaba en esta situación. Cuando estas personas me rescatan es cuando empiezo a conocer sus historias y me doy cuenta de la necesidad que había para verdaderamente generar un cambio. Más allá que simplemente hablarlo y darlo a conocer, era qué necesitan mis compañeros para que vivan lo que yo estoy viviendo, porque ellos se organizaban para que yo estudiara. Yo en ese tiempo venía pan de elote, entonces ellos se coordinaban para que yo saliera a vender pan de elote y podía pagar mis estudios. Y yo, esas pequeñas acciones me hacían ver y creer y querer yo trabajar para poderles dar voz, voto y visibilidad y oportunidades como ellos me las estaban brindando a mí. Así fue cuando de alguna manera empecé a buscar los medios, las formas. No fue hasta la pandemia cuando cierran todo, entre ellos pues las casas hogares, los centros en donde estábamos, y uno de los medios más segregados fueron los espacios de apoyo. O sea, no recibíamos apoyo de ningún tipo, nadie nos tendió la mano. Teníamos chicos que trabajaban en los camiones y pues eso no existía, ¿no? Hasta que no llegó un punto en el que tuvimos casos que las personas se querían quitar la vida dentro de las casas, es que decidimos accionar porque dijimos, estamos mal, sí, pero hay gente que la está pasando mucho peor. Entonces, tomamos lo poco que teníamos en la casa hogar y empezamos a repartir en plena pandemia a la gente de las calles, pero no solo la daron comida, porque nosotros decíamos, dar un lonche, una cobija es muy fácil, quitar el hambre es muy fácil. El verdadero reto es dignificar a otro ser humano como lo hicieron conmigo. Entonces, la consigna era llevarnos a esa gente a nuestras casas y darles la oportunidad que nos dieron a nosotros. En este ir y venir y trabajar es conforme empiezo a tocar puertas, empiezo a ver y a amigos activistas me empiezan a abrir espacios colaborativos para empezar a tener participación en foros globales como las Naciones Unidas, la UNGA, las reuniones de alto nivel en Nueva York, y todo por mis propios medios. O sea, si algo sí, por bueno o por malo, no hubo quien en algún momento dijera yo como tenía ese apadrinazgo, por así decirlo. Te lo pago. Ajá, no. Hubo empresarios sí que estuvieron como Enrique Michel, de Mazapán de la Rosa, Rivelino, de distintos, ¿no? Como que estuvieron ahí, que apoyaron en algún momento. Pero en su gran mayoría, pues era, pues rascate con tus uñas, porque al final lo que yo tengo que hacer, yo solo lo conozco, ¿no? Y algo que siempre menciono porque muchos amigos me decían, cuando ya me vean allá en los foros, o en las Naciones Unidas, o en los espacios, me decían, wow, qué padre estar en la ONU, y qué padre ir, y qué padre tomarte fotos. Y le decía, yo quisiera decirte lo mismo, pero no, esos espacios no son para tomarse fotos. Yo no iba para tomarme fotos, yo iba con la historia de mi compañera que te comentaba que rescatamos de las calles, yo iba con la historia de mis compañeros que habían estado en el crimen organizado, que desde los 7, 8 años no habían tenido las oportunidades que yo tuve y que ya sabían qué partes del cuerpo cortar para tener una muerte lenta y no sabían leer ni escribir, pero yo quería que tuvieran una beca, yo quería que tuvieran otras oportunidades. Yo iba con esa consigna a hablar con líderes mundiales, con presidentes, con quien se me topara enfrente para decirle, esta problemática está aquí. Y si no me oyen en las calles, me van a tener que escuchar allá. Y iba con eso siempre, como ese ímpetu de yo querer dar a conocer un problema que no solo me abarcaba a mí, abarcaba a mi entorno. Y sabía que si no hacía algo yo o alguien, nadie más lo iba a hacer. Bueno, tú también sufriste de bullying. Sí, así es. Y de hecho es algo que estuve platicando un poco tras bambalinas también con los papás de Alondra y con Alondra. Bueno, que cuando alguien se sale de la norma, cuando alguien está intentando salirse de lo convencional, pues muchas veces es relegado. Y eso es algo que creo que los padres en casa tienen que tener muy presente hoy en día. Impulsa ese talento de tu hija y de tu hijo, pero sobre todo pues llevarse a casa esa gran labor de darles esa confianza que ellos van a proyectar al mundo. Pero sí, esa es una realidad que reconocemos y pues que desafortunadamente no tiene escapatoria cuando alguien piensa fuera de la caja, como dicen metafóricamente. Sí. Entonces tú también. Yo
Bueno, sí, de hecho por eso es otro motivo de los que me adelanté, porque por ejemplo en primero de primaria pues me fue bien, había hecho mi amiga, la había ayudado porque estaba muy nerviosa el primer día, nos hicimos súper amigas, pero después en segundo, que fue cuando ya empecé a subir mi nivel en el ajedrez, ya ir a más torneos internacionales, nacionales, fue cuando me empezó a dar como, me empezó a echar porque ya no iba con ella, porque pensaba que la abandonaba. Y pues después fue cuando ya no tenía amigos, en cuarto fue cuando ya sufrí mucho, porque en tercero me dieron la opción de quitarme o adelantarme, pero yo no quería, aún seguía bien. Tenía otra amiga, ya había cambiado de amiga, pero igual de hecho al principio le dije, no me vas a abandonar si es que falta, y me dijo que no, pero al final lo terminó haciendo. Entonces también en cuarto sí sufrí mucho, pero ya por eso me adelanté y ahorita me está yendo bien. Y estás becada, ¿no? Por tu... Sí. Obviamente. Sí, estoy becada desde tercero, que me dieron el 75% y hasta ahorita sigo igual. Pero igual ya les ayudo a mi papá para poder llevarme a los torneos y todo eso. ¿Ustedes también han sufrido de rechazos, de burlas, de bullying, como le conocemos? En lo personal, yo he tenido la fortuna de no sufrir bullying. En mi ambiente he tenido un ambiente sano, escolarmente y familiarmente hablando. Yo creo que todo ser humano está expuesto, más en un país como en el que vivimos en este momento. Y de cierta manera, en algún momento siempre te pasa. O sea, no puede ser en el salón, puede ser en el deporte, puede ser hasta por personas ya más adultas. Entonces yo creo que todos estamos expuestos y sí es importante visibilizarlo, porque aunque ya se le está dando visibilidad, es como un tema tabú, hasta siento como que no le dan la suficiente importancia que tiene, porque puedes causarle mucho sufrimiento a una persona con cositas que para ti son insignificantes. Entonces, pues esa parte de... Un apodo, una burla. Exacto, que al momento puede causar risa, puede ser solo para que se rían mis amigos, pero es muy importante darle visibilidad, es muy importante tú también como persona tomar cartas en el asunto y ser responsable con lo que dices, con lo que haces, cómo te comunicas con las otras personas. Entonces, yo creo que sí, todas las personas en algún momento lo vivimos. Bueno, vivimos, ya lo saben, ustedes mejor que nadie, vivimos en un entorno, pues hablando solamente de los jóvenes, pues entre desaparecidos, entre reclutados, entre violencia extrema. ¿Cómo se lucha, ustedes como jóvenes, en un mundo donde además son etiquetados de que nada más se la pasan viendo el celular, de que no sirven para nada, de que nadie los comprende? ¿Cómo salen de ese entorno, pues que es difícil, ¿no? Si me permiten compartir un poco, cuando estabas mencionando, Leo, el tema del bullying, yo dije, ok, esto es acoso entre personas que están en el mismo rango de edad, pero tenemos un desafío todavía mayor, el mundo adultocentrista en el que vivimos, el mundo en el que la generación de cristal se la pasa viendo TikTok, ya no aguanta nada, y yo como joven veo una realidad distinta. Veo que somos los primeros que alzamos la voz cuando existe una problemática social emergente en nuestro país o en el mundo. Veo que somos los que están compartiendo o haciendo uso de las redes sociales como una herramienta, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sobre todo veo a jóvenes que tienen algo que a lo mejor a los adultos les falta un poco más, o digamos a las personas de mayor edad, y es energía, es valentía, es sobre todo empatía. Y yo creo que esta generación está equipada, está preparada de jóvenes, no nada más como los que están en esta mesa, sino que están en nuestro salón, que son el hijo de un compañero del trabajo, que son nuestro sobrino. Y eso es lo que hay que compartir con el mundo, que vivimos en un mundo adultocentrista que cuando ve talentos increíbles como Alondra o como Vanessa, pues se subestiman, porque son jóvenes, porque los jóvenes de hoy en día no se esfuerzan, porque son inútiles, porque yo a tu edad tenía que agarrar 5 camiones para ir a la biblioteca y buscar entre 300 libros. Hay que dejar de subestimar a nuestras juventudes y hay que darnos cuenta de todo este potencial que tienen. Y no está aquí, como lo decía, está en sus casas, está en su escuela, está en su trabajo. Hay que tener esa visión.
Pues mira, lo que a mí me platicas, la verdad es que justamente como lo mencionas, no son datos alternos, porque yo, como lo mencionaba, yo no me considero una estadística, más sin embargo existen, ¿no? Y es muy común que las utilicen, y más en un país donde las principales muertes para los jóvenes son accidentes, asesinatos y suicidio. O sea, las principales 3 muertes para los jóvenes son esas, y pareciera que no hay nada más. Y yo lo veía con mis compañeros, lo veía con mis amigos, con esos niños que te comentaba que eran reclutados para el crimen desde muy jóvenes, porque el crimen es muy inteligente, y que yo veía y buscaba la manera de visibilizar las causas con lo que estábamos haciendo, pero también de salir adelante, como bien lo mencionan Fernanda. O sea, no es tan fácil cuando eres joven y estás viviendo estas cosas y tratas de tocar la puerta, y todavía aún, o sea, digo, puedo llegar con un título de Naciones Unidas o de alguna organización internacional, pero aún así siempre existe este estigma de probablemente es que es un joven y pues tal vez a las ligas a las que está aspirando, aunque ya esté ahí, no es tanto para mí. Que no da el ancho. Que no da el ancho y pareciera que no lo vale. Obviamente, pues las historias de estos jóvenes y las historias de muchos de los jóvenes que nos están viendo o que se pueden identificar y decir, bueno, ¿y cómo se puede salir adelante en una situación extrema o con estas etiquetas de, sí, son jóvenes, por lo tanto, no sirven para nada? Por eso es importante hacer cambios. Bueno, no solamente en la música, Luis Eduardo, sino también tú has destacado en otro tipo de ámbitos como cortometrajes, también en otro tipo de historias. Cuéntanos un poco más de cómo, a pesar de que el mundo se está cayendo, dices, yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, como en la academia, además experto en lenguas extranjeras, en fin, cuéntanos un poco más de eso. Sí, mire, como alumno puedo decir que muchas veces nosotros como estudiantes no tenemos los mejores días. O sea, a veces estamos o muy tristes o muy cansados. Yo en lo personal soy una persona que siempre siento muy cansado, muy agobiada, pero a pesar de eso siempre intentamos seguir adelante, ¿no? Buscando nuestros objetivos, tenemos nuestros objetivos claros. Siempre he intentado dar lo mejor de mí en la escuela, en el ámbito escolar, y actualmente puedo decir que, o sea, cuento con una beca de sobresaliente en la preparatoria en la que estoy, y simplemente dar el mensaje a todos esos alumnos de la Universidad de Guadalajara que no se rindan y que no es imposible destacar, porque muchas veces en este ambiente de, por así decirlo, más público, donde te encuentras con un montón de diversidad, hay personas de todo tipo, personas que quizá te van a caer bien o personas que quizás no te van a caer bien. Intentar dar lo mejor de ti en este ambiente, que sobre todo es tan diverso, intentar destacar en lo que tú puedes hacer, como comentabas en lo de lengua extranjera. No muchas personas tienen la oportunidad, ¿no?, de saber el idioma, otras personas porque lo estudiaron desde chiquitos, otras personas porque después lo estudiaron particularmente, pero en las escuelas públicas no se tiene ese dominio del idioma normalmente, ¿no? Es muy famoso que está muy privatizado el saber de la lengua extranjera. Entonces yo puedo decir que si quieren y de verdad quieren, ¿no? Pueden hacerlo, pueden. ¿Y cómo lo lograste? Porque muchas veces la queja es de que nuestros estudiantes, por ejemplo, el nivel de inglés es bajísimo, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo en escuelas públicas, pues si te gusta por ejemplo, a todos nos gusta el entretenimiento, ¿no? A todos nos gusta estar un rato en el celular o ver una serie, algo que nos gusta. Si te das el tiempo de intentar, no sé, muy básico el ejemplo de ver algo en inglés para intentar entenderlo más a fondo, y poco a poco tú mismo puedes, aunque no tengas esas oportunidades, ¿no?, que muchas otras personas tienen de estudiar el idioma desde pequeños, si tú quieres puedes hacerlo externamente, ¿no? ¿Tú así lo hiciste? Sí, así es, y actualmente destaco pues en eso. Pero mucho tiene que ver, esto que está diciendo Luis Eduardo es que mucho tiene que ver
el esfuerzo individual. Exactamente. Porque en muchas ocasiones hay más obstáculos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, hay muchos obstáculos en general, ¿no? Hablo de la vida en general, por cuestiones económicas, por cuestiones de lo que sea. ¿Cómo sales adelante y decir, bueno, pues órale, otro día más? Sí, yo creo que la lucha empieza con uno mismo. A pesar de todos los obstáculos que haya, pues es seguir echándole ganas. Es buscarte tú también tus propios caminos, porque si te conformas diciendo de que, no sé, no me apoyaron para esta competencia, ¿qué hago? Pues no voy. O no me apoyaron para, no puedo seguir estudiando y entrenando al mismo tiempo, no me dan los tiempos. O no me dieron esta beca. Entonces tú tienes que abrirte las puertas, muchas veces tenemos que buscar apoyos por nuestra cuenta, hacer rifas. Y no es de que, ay, hizo rifas, qué pena. No, al contrario, es sentirse orgulloso de que está luchando por sus sueños, de que está tratando de hacerse una vida. Entonces, siempre, en todos lados va a haber obstáculos. Nada se te va a dar en la mano. Entonces, yo creo que lo más importante es tener esa disposición y comprometerte tú para que puedan salir las cosas. Bueno, muchas de las cosas que decimos es que si no lo haces de joven, pues ¿cuándo lo vas a hacer, no? O sea, es cuando tienes más chance de practicar un deporte, de practicar de aprender un nuevo idioma y de estudiar otras cosas más allá de la escuela, ¿no? Sí, esa es un poco la oportunidad, pero sí gana un poco a veces el mismo mundo que te está oprimiendo. ¿Cómo le haces para salir adelante? Nunca es tarde. Y más en estos casos, ¿no? Sí, claro, yo siento que nunca es tarde. A mí me pasó que tuve una lesión en la rodilla en el 2021 y estaba en una competencia en Holanda. Ya estaba clasificada a Juegos Panamericanos Junior e íbamos a ir al Mundial. Y se me rompió todo, se me rompieron 3 ligamentos de la rodilla. Entonces me tuve que regresar a México. Y mucha parte era de que todos me decían de que ya no vas a poder regresar, ya no vas a poder volver a jugar, ya no quedas bien. Y yo dije, sí se puede, claro, con todas las medidas, la rehabilitación y todo. Entonces yo creo que Pero mucho tiene que ver con esto, ¿no? Claro, la mentalidad es lo más importante, más allá del entrenamiento, más allá de la preparación física, la mentalidad siempre o te va a jugar en contra o te va a jugar a favor. Entonces yo creo que esa salud mental, que también es importante, ir al psicólogo, prepararte tú para los obstáculos que vaya a haber. Entonces yo creo que eso es lo principal. ¿Eso lo hiciste tú también? Sí, claro. Entonces, y ahorita estoy volviendo a competir, ya entreno todos los días, no tengo no me duele nada la rodilla, entonces sí se puede, o sea, es motivarse, es creérsela también y es no escuchar a los demás diciéndote no puedes, tú siempre puedes. Bueno, esto de no puedes, seguramente lo han escuchado en muchas ocasiones, o para qué te estás metiendo en cosas que no te importan. Que no te importan. Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, yo en particular escuchaba justamente cada uno de mis compañeros y creo que no es una realidad alterna. A mí me decían mucho en la casa hogar, los líderes o los padrinos, como esta parte de las oportunidades no se dan, se crean. Entonces, si tú quieres, lo tienes que hacer y no va a llegar papá gobierno, no va a llegar El Salvador a decirte aquí está todo lo que necesitas para el proyecto que tienes que sacar. Y justamente, o sea, creo que, y esto no es exclusivo de aquí, yo lo he escuchado de activistas a nivel global que no tienen para sus causas porque no creen en sus causas, aunque ya los hayan visto, que sean activistas que verdaderamente tengan vidas que dependan literalmente de ellos. Por más organismos que lo reconozcan, por más que sean alabados de alguna manera, el trabajo siempre es demeritado porque no se creen las cosas hasta que se viven en carne propia. Y ¿no? cuando tú estás, por ejemplo, en estos eventos internacionales que has estado en la ONU y en Suiza y todo lo que nos has estado platicando, y que conoces a jóvenes también de otros países, entonces es la misma historia. Sí, pero es la misma historia, pero con distinto actor, porque todos en algún momento... algo que justamente que yo tenía mucho esa frase y creo que representa mucho la mesa de diálogo que estamos aquí, es esta frase que mencionaba Salvador en su momento, que decía ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica. Salvador Allende. A Salvador Allende, justamente. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y para poder verdaderamente destacar, hay que incomodar. O
O sea, yo he llegado a un punto en el que he sido incómodo. He sido incómodo por lo que digo, por lo que hago, porque a veces no gusta, o no, a quién le gusta que le digan que estás haciendo las cosas mal. O no que te las digan, sino que te propongan cosas alternas a lo que tú dices que es un mundo maravilloso y perfecto. Y cuando hablaba con estos activistas respondiendo a tus preguntas, muchos me decían, es que por ejemplo, ¿qué está pasando en tu país? ¿Qué pasa con el crimen? ¿Qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa? Digo, pues, o sea, por día desaparecen más de 40 personas y los índices de asesinatos son casi al nivel de la guerra de Medio Oriente entre Palestinas. O sea, ¿qué está pasando verdaderamente? Pero los problemas ya se conocen. O sea, el problema no es quejarte de ellos, el problema es no brindar soluciones. Porque yo les decía, es que el problema, si tú ya lo sabes o me lo estoy diciendo es porque ya lo conoces, pero yo te vengo a hablar de esta solución. Yo te vengo a hablar de actores, de gente que verdaderamente está trabajando y haciendo un cambio independientemente de que papá gobierno, independientemente de que papá institución o lo que tú digas, diga que no se puede, que no va a ser, se hace porque se hace. Porque si no se hace, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. O sea, yo en lo particular, como bien lo mencionabas, para mí era una necesidad. O sea, a mí, si no ayudaba a mi compañero, a mí me enseñaron que si no salvaba a mi compañero que estaba tirado en la calle, yo podía terminar otra vez ahí, porque esa era mi necesidad, el hacer algo por alguien más para rescatarme a mí, y no es alterno. El día de hoy lo vivo. Yo todavía ayer fui con Alfredo Cárdenas, un empresario de Guadalajara, que me compró una pieza para mi próxima exposición en Suiza para poder exponer allá, porque nunca hay apoyos. Esa es la realidad. ¿Exposición de qué? Hice una serie con distintos activistas del mundo reconocidos a nivel global, donde pinté sobre bolsas para cadáver los rostros de activistas y líderes sociales que han sido asesinados defendiendo sus causas. Inicialmente la expuse en la sede de las Naciones Unidas en Viena, en Austria, en mayo, por parte de la UNTOC, la Oficina de Combate a la Droga y el Delito de la ONU, y ahora la voy a exponer en la Semana Mundial de la Paz en Suiza por parte del Geneva Graduate Institute, y de ahí la pienso llevar a distintas sedes del mundo para generar un medio de conciencia y visibilizar las causas sociales. Y de la venta de esto yo genero fondos para apoyar las causas sociales de esos activistas, ya sea aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Bueno, pues se los dije desde que empezó este programa, estos son otros niños y niñas héroes. Bueno, a ver, Alondra, cuéntanos más acerca de tu historia. ¿Por qué empezaste con el ajedrez? ¿Pudiste haber empezado con cualquier otra actividad? ¿Tus papás te enseñaron o cómo estuvo? Pues la verdad es que fue pura casualidad porque yo en el kinder, en primero de primaria, mis papás, después de las clases normales del kinder, me metieron a una clase de ajedrez en la que solo dibujábamos las piezas, aprendimos las cosas básicas. Pero yo me aburría mucho, no sé, no era como lo que yo quería. Y, por ejemplo, ya en segundo de kinder, yo me escapaba de la clase de ajedrez y me iba con mis amigas al ballet. Entonces, pues ya me dejaron mis papás y ya en pandemia ya estaba muy aburrida, no sabía qué hacer y decía, sé qué es el ajedrez. Y entonces les dije a mis papás, quiero un ajedrez, puedo ver videos, y empecé a ver videos y así fue como empecé a jugar ajedrez. Después les pedí una maestra en pura pandemia presencial, porque a mí nunca me gustan las clases en línea, pero yo estoy acostumbrada. Y pues así fue como comencé y de hecho mi papá sí sabía jugar ajedrez, pero él nunca me dijo nada sobre el ajedrez. Así que también fue por la casualidad, no es que mi papá me lo hubiera puesto a enseñar. ¿Nadie te obligó ni nada? No, fue por mi gusto. Yo quise comenzar y pues de ahí empezó mi amor por el ajedrez. Empecé a ir a torneos. De hecho, mi primer torneo nacional y nacional y internacional fue en diciembre del 2022. Y en el ajedrez tenemos que anotar las jugadas en una papeleta. Entonces yo no sabía cómo se escribía en el ajedrez. Entonces un día antes mi maestra desde la pandemia me dijo cómo se anotaba. Y pues así fue cuando empecé a... C3T, ¿no? Pues es algo así. El primero se escribe la letra inicial de la letra que mueves, excepto el peón. Por ejemplo, si es rey, pones R. Y siempre el ajedrez tiene coordenadas. Así que ahí, si por ejemplo se mueve E1, le pones R, E1. Y así era como empecé a aprender a anotar y pues después ya empecé a ir a más torneos. De hecho, mi segundo torneo nacional, que fue en el 2023,
Este fue un poquito malo porque me dio COVID. Fuimos al torneo, todavía no tenía la enfermedad y en puro torneo me enfermé. Entonces, pues, mis papás me dieron la opción de que siguiera o que no, y yo quise seguir. Y pues en ese lugar quedé en el último lugar, que era cuarto. Igual casi nadie iba en ese entonces porque estaba la pandemia y todo eso. Entonces, pues, así fue como comencé a jugar ajedrez. Bueno, justamente, mi querida Fernanda, en alguna ocasión estuviste con nosotros para hablar de los niños de la pandemia, ¿no? O sea, otra vez la pandemia vuelve a ser, aunque ya pasaron muchos años, sigue siendo, pues, tema, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que esa es una precisamente de las otras ventajas que tenemos en esta generación. Todas y todos los jóvenes que estamos aquí sentados y los que están escuchando este mensaje en casa tuvieron ese tiempo de estar en sus casas, de estar en sus cuartos, para a lo mejor decir, hoy voy a acomodar mi cuarto de una forma totalmente distinta, hoy voy a aprender a cómo tener un huerto en casa, ¿no? Y otras cositas que pudieron haber sucedido, pero menciono esto porque este tiempo en el que estuvimos en nuestros hogares, siento que le dio una fuerza a los jóvenes importante de la que no se habla mucho. Esa es la fuerza de autorreflexión y de tiempo con nosotros mismos que tuvimos, ¿no? Que era algo de lo que precisamente platicaba en esta entrevista. El decir, ok, ya me estoy conociendo mejor, ya sé qué es lo que me duele, ya sé a lo mejor qué es lo que vengo arrastrando. Y esa es la realidad que vivieron muchas y muchos jóvenes. Entonces, aprovechemos ese tiempo de autorreflexión que tuvimos y otras herramientas. Quiero mencionar que lo que compartió mi compañero Álvaro me pareció increíble y definitivamente es una de mis posturas favoritas. El ser joven y no ser revolucionario es absolutamente incongruente. Aprovechemos todas esas ventajas y fortalezas que tenemos como juventud para cambiar el mundo y ya, desde a partir de este momento, ¿no? Bueno, a ustedes, por ejemplo, en el caso de la pandemia, tú que tenías 12, 13 años, tú tenías 18, 19, ¿cómo les afectó, no les afectó? De hecho, a mí me hizo poder iniciar en esto de la música, porque retomando lo que dijeron hace rato, el hecho de crear las oportunidades que no se dan, tú de cierta manera a veces las tienes que crear. Por ejemplo, o sea, con mi compañera el que incitó en jugar ajedrez y ahora va a torneos, mi ámbito en la música, o sea, muchas veces se cree que desde chiquitos, ¿no? Los papás los meten a la música o... 3 años y ya tocabas el piano. 3 años y ya están tocando el tercer movimiento de Beethoven, ¿no? Entonces, en mi caso no, yo no tengo familiares ni músicos ni nada relacionado a la música, ¿no? Entonces, el hecho de que se nace con talento, yo siento que es algo un poco falso, sinceramente. El talento es algo que tú vas creando, ¿no? Si quieres cambiar algo, tú tienes que luchar, ¿no? Por ese cambio, tienes que crearlo. Claramente a veces tienes mejores aptitudes en un tema que en otro. Cada quien aquí tenemos aptitudes completamente diferentes y destacamos en cosas diferentes, pero siento que ninguno de aquí nació, ¿no? Con ya de que naciste y ya, ese es tu destino. Cada quien creó, ¿no? Está creando el destino de cada quien, está intentando cambiar el mundo a nuestra manera y a la manera de pensar de todos aquí. Entonces, siento que por ejemplo, en los deportes, muchas veces se dice eso también, del talento, pero todas las horas que hay detrás y del esfuerzo de cada uno de nosotros aquí es demasiado. Todas las horas de estudio, todos los trabajos, todas las lágrimas que seguramente todos aquí hemos tenido detrás de todo nuestro trabajo. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en tu caso, Vanessa, pues ya prácticamente lo más fácil era rendirse, ¿no? Decir, bueno, pues ya lo hice, me divertí un rato, me rindo y pues a ver qué más hace, ¿no? Sí, no, pero a mí me quedaba la espinita todavía de que no había cumplido mis objetivos como los tenía planeados, entonces eso yo creo que fue lo que más me motivó a seguir. Yo le decía a mis papás o a mis amigos de que es que no sé qué hacer porque pues la edad también en el deporte es importante, porque aparte se le dedica muchísimo tiempo, es muy desgastante, entonces dejas de hacer muchísimas otras cosas.
trabajar, y es necesario a cierta edad, tienes que trabajar para conseguir recursos. Entonces era como esa paradoja de, ok, entreno y estudio, pero ¿de dónde saco los recursos para las competencias que necesito ir si no estoy trabajando? O, ok, no estudio tanto y trabajo y entreno, pero sí, tengo que seguir estudiando. ¿De dónde voy a sacar tanto tiempo? Mi día dura 24 horas como los de todos. Entonces, pues es elegir las batallas. Gracias a mis papás también tengo el apoyo y es lo que me permite seguir. O sea, no, las batallas tampoco no son solos. Siempre tienes que tener una red de apoyo fuerte para poder seguir adelante. Entonces, es seguir adelante y echarle ganas. Y la pandemia para mí también fue muy fuerte porque de no estar ninguna hora en mi casa, o sea, de salirme a las 8 de la mañana y regresar a las 8 de la noche, a estar todo el tiempo en mi casa. Fue cómo hago ejercicio, cómo me sigo preparando, no podíamos ir a entrenar. Entonces yo estaba que me volvía loca, aparte con la convivencia de todos en la misma casa. Yo decía, me voy a volver loca. Entonces era buscar opciones. Ahí me veías en la sala haciendo actividad física con un tapetito y haciendo, no sé, abdominales o un poco de cardio ahí paradita. Entonces era como que buscar soluciones, buscar alternativas que se adaptaran a este nuevo mundo que estábamos viviendo en ese momento. Entonces yo también pienso que fue un momento autorreflexivo para todos en los que nos encontramos a nosotros mismos y nos sirvió de cierta manera, así como hubo cosas malas, también nos sirvió para salir adelante, para saber lo que queríamos en realidad y pues crecer. Bueno, ¿cuál es la opción? Tú viviste dos opciones, la de vivir o la de morir. Pues yo, como lo mencionaba hace rato, prácticamente la pandemia fue el inicio del proyecto más grande que teníamos para apoyar a personas en situación de calle, pero por una necesidad colectiva. Nosotros como comunidad, como agrupaciones, prácticamente decíamos, o nos quedamos aquí a luchar con nuestra cabeza o salimos allá a ayudar a alguien más, porque estamos mal, pero allá afuera hay gente que la está pasando mucho peor. Después ya las estadísticas y los números hablaron, ¿no? Que aumentaron el índice de suicidios, aumentó el índice de consumo de sustancias, aumentó el índice de violencia, aumentó el número de pobreza extrema de personas en situación de calle, se perdieron empleos, se perdieron oportunidades, todo parecía que estaba perdido, pero la realidad es que nosotros teníamos algo, probablemente no teníamos ni los medios, ni el apadrinazgo, ni las instituciones, pero teníamos algo que muchos no tenían, que era una comunidad, un sentido de pertenencia. Y era lo que salíamos a las calles a ofrecer afuera, ¿no? A dar algo más. Evidentemente no fue tan fácil como se escucha. Sí. Nos topamos entre abuso de autoridad, abuso policíaco, defensa de los derechos de las personas, brindarles algo más. Nos topamos con casos horrores. Yo veía niñas de 5 o 6 años iniciando en el mundo de la trata de blancas. Justamente veía tráfico de menores, veía pandillas, o sea, veía el horror de la sociedad y lo veíamos constantemente. Pero si no hacíamos algo por ellos, era no hacer algo por nosotros mismos. Bueno, pues aquí están nuestros niños, nuestras niñas héroes, nuestras niñas heroínas, nuestras niñas y niños que han salido adelante en sus cortas edades, que han pasado por accidentes, por enfermedades, por abusos, por bullying, por rechazos, por todo lo que quieran y manden. Y aún así, ahí están, saliendo adelante, buscando cambios. Seguramente los nombres de estos jóvenes y otros más los seguiremos escuchando en los próximos años. Ellos decidieron hacer cambios y lo lograron. Ojalá que ustedes también. A nombre del equipo de producción, muchas gracias. El equipo de información, soy Leonardo Schwebel.